Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Hoy es sábado 19 de octubre del año 2024. Sean bienvenidos, les damos una cordial bienvenida a su programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder. También por la página www.alasdeaguilacentral.com. Nos pueden ubicar en Facebook, busquen esta página www.alasdeaguilacentral.com. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saluda su amigo Samuel Recendis. ¿Nos acompañan ahora? Padre Eterno, en esta tarde nos presentamos ante ti, reconociendo con vergüenza nuestros pecados y los pecados de nuestra nación. Padre, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido idólatras, rebeldes. Señor, perdónanos por apartarnos de tus mandamientos, de tus ordenanzas. De ti, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestras autoridades. Perdónanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos que la intensidad de tu Espíritu Santo esté con nosotros, llena este mensaje con tu unción. Señor Jesucristo, te rogamos que traigas convicción de pecado, de juicio y de justicia a nuestras autoridades, a todos los que ocupan un puesto político, todas las autoridades que están gobernando este país, y sobre todo también, Padre bendito Dios, a todos los habitantes de México en todo el territorio nacional y a los extranjeros que habitan en nuestro territorio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muda, cambia los corazones, quita sus corazones de piedra y pones un corazón de carne para que te alaben, Señor, que te obedezcan, que te den adoración, porque solo tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús Cristo. Amén. Amén. Padre, también te rogamos que unjas los oídos de todas las personas que nos van a acompañar en este programa para que escuchen tu palabra. Prepara su corazón. Señor, anhelamos que reciban a tu amado Hijo Jesucristo como su Señor y único y suficiente Salvador. Anhelamos que ellos crean en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amigos, en esta tarde enviamos saludos a quienes nos están acompañando en esta transmisión. Allá a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, a Oaxaca, a Veracruz, a Tepic, Nayarit y a todas las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, a Xochimilco, a Azcapotzalco, a la delegación Madero, a Álvaro Obregón. Que Dios les bendiga siempre, que siempre Dios esté con ustedes. Sí, nuestros saludos especiales son para Gilberto Rojo Alvarado, para la licenciada Erika Montebello y para Lupita Sánchez.
Bueno, pues todos ellos están cumpliendo años en estos días, ¿verdad? Hoy Lupita y Erika cumplen años y Gilberto el día de mañana, pues deseamos, Señor, que tú los bendigas, Padre Celestial, que tú les concedas los anhelos de su corazón, pero sobre todo anhelamos que tú cumplas tu propósito en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Sí, seguimos con los personajes de la Biblia. Continuamos hablando. Saben, amigos, que en el capítulo 11 del libro de los Hebreos están los campeones de la fe y ahí se mencionan a todos los grandes hombres de la Biblia. Bien, en esta oportunidad nos corresponde hablar de la Virgen María, otro personaje de los más grandes personajes en la Biblia. Y en este tema se titula ¿María es la Madre de Dios? Qué buena pregunta, ¿verdad? Vamos a contestarla a través de las Sagradas Escrituras porque muchas personas tienen esa duda. Y la Biblia es la única que tiene la autoridad para contestar esta pregunta. Y vamos a ver qué dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, pensando él en esto. Un ángel del Señor, él estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Sí, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen, como dijo por medio del profeta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es la palabra de Dios. Es la palabra de las Santas Escrituras de la Biblia. María en hebreo es Miriam y significa exaltada. Fue una mujer virgen de edad aproximada de entre 14 y 16 años que no había tenido intimidad con ningún varón. La Biblia da testimonio de su virginidad. Así es, porque virgen significa que no había tenido relaciones sexuales. Eso significa la palabra virgen, ¿verdad? Bueno, pues esta María, estaba comprometida para casarse con José. Y bajo la ley judía hay 2 etapas en el matrimonio, ¿verdad? En la primera era el desposorio. En esta etapa el novio acordaba con los padres de la novia una especie de dote que debía pagar a su suegro. Sí, recordemos que pagaban la dote al suegro y la palabra virgen no encierra un concepto de divinidad. Virgen es una mujer que no ha tenido relaciones, bien, que no ha conocido varón. Bien, en este acuerdo entre tener que pagar una dote al suegro, bueno, esto se hacía por escrito y así se hacía, se daba legalidad. En ese momento la pareja se consideraba legalmente casada. La esposa continuaba viviendo en casa de sus padres, mientras que el novio preparaba el hogar donde vivirían. Así es. Y en esta etapa todavía el novio podía romper el compromiso, pero si lo hacía tenía que darle a su novia una carta de divorcio. Pero si él decidía continuar con el compromiso, bueno, entonces pasaba a la segunda etapa, que era la de tomar a su esposa para llevarla a vivir juntos
y hasta entonces se consumaba el matrimonio, es decir, hasta entonces tenían intimidad. En esta segunda etapa, bueno, pues había las bendiciones y también las celebraciones podían durar varios días. La fiesta, ¿verdad? La boda. Sí, durante la primera etapa la novia quedaba embarazada, su hijo era considerado legalmente descendiente del esposo, en este caso sería de José. Sí, claro. Y bueno, por eso es que, bueno, lo hizo así el Señor para que él pudiera heredar el trono del rey David, ¿verdad? La Biblia dice que antes de que María se fuera a vivir con José, antes de que estuvieran juntos, antes de que tuvieran intimidad, esta María quedó embarazada. Pero su concepción no fue natural, fue sobrenatural. Milagrosa, Sí. sobrenatural, ¿verdad? Algo extraordinario, de veras fuera de serie. En el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 30 y 31, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. En los versículos 34 y 35 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces María le preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y dice la Biblia que José, el marido de María, era un hombre justo. Esto quiere decir que era inocente, que era santo, recto. Nosotros no sabemos, la Biblia no dice qué edad tenía, pero los varones judíos se desposaban entre los 18 y los 24 años de edad. Sí, recordemos que María tenía entre 14 y 16 años. Bueno, era muy joven. Y respondiendo el ángel le dijo, antes de que María y José consumaran su matrimonio, José se enteró de que María estaba embarazada y quiso dejarla en lo secreto. Claro, o sea, José conocía a María, sabía que era una mujer virtuosa, sabía que era una mujer temerosa de Dios, pero pues obviamente él no entendía cómo es que si él no había tenido intimidad con ella, cómo es que era No se habían posible, conocido. sí, cómo era posible que ella estuviera embarazada, ¿verdad? Nos imaginamos pues esta escena, ¿verdad? Pero Dios envió un ángel que se le apareció en sueños y le dijo que recibiera a María, su mujer, porque lo que en ella fue engendrado era del Espíritu Santo. Le dijo que tendría un hijo al que debería de ponerle por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y cuando José despertó del sueño, obedeció. Él era un hombre obediente. Y entonces recibió a María, su mujer, pero no la conoció. Es decir, ellos no consumaron su matrimonio, no tuvieron intimidad hasta después de que nació nuestro Señor Jesucristo. Sí, José era un hombre temeroso de Dios. Bien, la concepción virginal de María estaba profetizada desde aproximadamente 750 años antes de Jesucristo. Estaba profetizada por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, donde dice, por tanto el Señor mismo les dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Emmanuel. Sí, la Virgen María, ¿verdad? O sea, muchos dicen que nosotros no la respetamos, que los cristianos no la respetamos, que no creemos en ella. Bueno, sí creemos. Creemos que fue una mujer virtuosa, que fue un ejemplo de humildad, de pureza, de obediencia, de servicio a Dios. Y creemos que debe de ser respetada.
porque Dios la eligió para un propósito muy grande, que era traer en su vientre al Hijo de Dios, ¿verdad? Qué privilegio le dio Sí, de veras que María es un ejemplo para todas las mujeres, ¿verdad? de Sí, obediencia, una actitud de vida y de sufrimiento y de fortaleza de humildad. y de obediencia y temor a Dios. Pero bueno, debemos aclarar que la Virgen María aclarar que fue madre de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Ella no fue madre de Dios, porque en la persona de Jesús hay dos naturalezas. Así es, Jesús es Dios en un sentido pleno y absoluto, y tiene los mismos atributos que el Padre y que el Espíritu Santo. Pero también nuestro Señor Jesucristo asumió una naturaleza humana perfecta y completa, semejante a Adán. Adán, el primer hombre, ¿verdad? El primer varón. Antes de la caída, así semejante a Adán antes de la caída. No después, ¿verdad? De consumado el pecado, ahí ya no perdió toda semejanza. Pero semejante en cuanto a cuerpo, a humano. Y bien. Y también a nosotros. Y semejante a todos los hombres, pero sin pecado. En esto era semejante a Adán en el huerto, ¿verdad? Pero sin pecado. Sí, Jesús se hizo hombre como nosotros, de carne y hueso, Con alma, con espíritu. para que pudiera sacrificarse por nosotros, para que pudiera vencer el pecado que habíamos heredado de Adán. Bueno, Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y María fue la madre de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre, como ya les dijimos, con el propósito de entregar su vida en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Sí, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, lo acabamos de mencionar, fue concebido por el Espíritu Santo. Bien, Jesús, al igual que todos los hombres, nació y murió, pero él ya existía antes de nacer, de hacerse carne, porque Él es Dios, Él es eterno, es Dios, Dios no murió en la cruz. Él es el Hijo, es la segunda persona de la deidad, de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios. La naturaleza humana de Jesús fue la que murió, su cuerpo, ¿verdad? Fue el que murió. Pero Él como Dios vive y reina para siempre. Sí. Porque como también, Hijo de Dios, ¿verdad? Claro, porque también resucitó y está vivo y está sentado a la diestra de su Padre. Pero como Dios, Jesús como Dios no tiene principio ni tiene fin. Así lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice que en el principio era el Verbo. Sabemos que Jesús es el Verbo, ¿verdad? Y dice que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. O sea, Jesucristo es el Verbo. Jesús, antes de nacer en el vientre de la Virgen María, antes de ser engendrado por el Espíritu Santo, Él ya estaba con su Padre en la eternidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. La carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, del 15 al 17, dice: Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto quiere decir, ¿verdad? Esto demuestra de que efectivamente Él ya existía. Sí, todas las cosas fueron creadas por Jesús, incluyendo también a la Virgen María. Por tanto, María es la madre de la naturaleza humana de Jesús. María no es la madre de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
Es importante aclarar que María no es la madre de Dios. Ella tendría que, para ser madre de Dios, tendría que haber nacido antes que Dios. Ella tendría que ser mayor o igual que Jesús. Y no es posible porque María fue una mujer, no una diosa. Sí, en efecto, María no posee los atributos divinos, porque, como bien lo dices, ella solo fue una mujer igual que nosotros, ¿verdad? Comentamos que es una mujer de la cual tendrían que tomar ejemplo todas las mujeres en su temor a Jehová, en temor a Dios, en su amor como madre, el En sufrimiento pureza. de ella, su pureza, la pureza de su corazón y su obediencia, ¿verdad? Sujeta a su marido. Bien, ¿cuántas mujeres tendrían que tomar este ejemplo? Es importante aclarar que esto es lo que hay que tomar de María, que como mujer, ella fue madre de Jesús en su humanidad, pero no madre de Dios. Los atributos son claros, son características o cualidades que de acuerdo a la Biblia les son atribuidas solo a Dios. Por ejemplo, la eternidad es un atributo que solo le pertenece a Dios. La omnipresencia es otro atributo que solo le pertenece a Dios. La omnisciencia, estar en todas partes, en todo momento, eso solo le pertenece a Dios. Omnipotencia, Dios Todopoderoso, es un atributo que únicamente le pertenece a Dios, al Padre y al Espíritu Santo. Todo esto le pertenece también al Padre, estos atributos son del Espíritu Santo, pero no de María. La soberanía es un atributo de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo. Bueno, y seguiríamos mencionando más, son muchos atributos más. Pero solo vamos a hablar de algunos de ellos Que atributos que no tiene que no María. tiene María, como la eternidad. María, al ser un ser humano como nosotros, ella no existió antes que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, o sea, sí nació antes que Él como hombre, pero como Dios, no. La eternidad es un tiempo fuera de la mente, un tiempo pasado o futuro o presente. Es un tiempo continuo. Y diríamos que Dios habita en un tiempo presente, continuo, permanente, perpetuo, sempiterno, para siempre. Es eternamente, es tiempo, es Dios. Sí. Sí, y cuando decimos que Dios es eterno, estamos diciendo que Dios existió en el pasado, que existe en el presente y que existirá en el futuro. En todo el tiempo, Él ha vivido. En todo el tiempo futuro, infinitamente eterno. No Sí, ha habido un solo instante en que Dios no haya estado presente, porque Él no tiene principio ni tiene fin, y desde la eternidad pasada ya estaba Jesucristo con Dios. sí. Y verdad, veamos qué dice Dios en Deuteronomio 32:40, dice, vivo yo para siempre. Así dice Dios, y Dios dice siempre la verdad, vivo yo y vivo para siempre. La Virgen María nació bien, pero dijimos que tenía entre 14 y 16 años y quizás murió a los 34, 36 años cuando Jesús fue llevado a la cruz, ¿verdad? Todavía vivía a esa edad. Pues no lo No lo sabemos. sabemos, pero probablemente tendría como 36 años o quizás un poco más. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 6 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, refiriéndonos al Señor Jesucristo. Y sí, a Dios, ¿verdad? Y la Virgen María, ella sí tuvo un comienzo, tuvo una fecha de nacimiento y también una fecha en que murió. Y la Biblia no registra ni la fecha de su nacimiento ni de su muerte, pero, ¿verdad? Vemos que ella existió en un tiempo en la historia y sabemos que ya no vive porque ya no está con nosotros. Sí, realmente lo que sabemos de María es todo lo que habla, de lo que habla de ella la Biblia. La Lo que Biblia es la Dios que nos, quiso que sí, lo que supiéramos de Dios ella. quiere que sepamos de ella. En qué momento ella nació, no nos lo dice la Biblia. En qué momento murió, tampoco nos lo dice la palabra de Dios. María tampoco es omnipresente.
Ella como ser humano estuvo limitada a un solo lugar en un momento dado. Ahí estaba. Cuando estaba en Nazaret, ella no podía estar al mismo tiempo en la ciudad de Judá. Sí, la Biblia dice que María vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y que el nombre de esa virgen era María. Sí, qué gran mujer, ¿verdad? María tenía todas las características en santidad para ser la portadora del Hijo de Dios. Sí. Pero María, para visitar a su parienta Elizabeth, tenía que trasladarse a una ciudad de Judá, porque no podía estar al mismo tiempo en dos lugares distintos. En el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 39 y 40 dice que en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, que era mujer, esposa de Zacarías. Sí, y como dice la palabra de Dios, pues María fue a Judá para visitar a su prima, ¿verdad? Ella se tuvo que desplazar de Nazaret a Judá, porque no podía estar al mismo tiempo en ambos lugares. ¿Por qué? Pues porque ella era una mujer, un ser humano, solamente Dios puede hacer eso de estar al mismo tiempo en diversas partes. Y nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo humano no podía estar, estaba su alma, su espíritu en un cuerpo de hombre, de ser humano, con cuerpo de huesos un cuerpo humano, y no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Él se trasladaba de un lugar en la barca o caminando. O el Espíritu Santo lo podía trasladar, como por ejemplo cuando lo llevó al desierto. Sí, bueno, estaba en su humanidad y Sí. había muchas cosas que estaban en su humanidad. Jesús sí tenía todos los atributos de Dios, Sí. en su humanidad. Pero no los ejercía, Ajá. ¿verdad? Se había Como Dios. despojado de ellos para hacerse hombre. Sí. En el Salmo 139, capítulo 7, versículo 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciera mi estrado, allí estás tú. Sí, si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Verdad? Ahí vemos que solamente Dios lo llena todo, Él está en todas partes. Y saben, en otra ocasión María y José, padres de nuestro Señor Jesucristo, ellos para celebrar la fiesta de la Pascua, también se tenían que trasladar de Nazaret a Jerusalén. Ellos lo hacían cada año. Sí, era una distancia pues no muy corta, hacía mucho tiempo caminando de un lugar a otro. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces, pues como vemos, María tenía que viajar a Jerusalén porque no podía estar al mismo tiempo en Nazaret y en Jerusalén. Si ella quería festejar la fiesta de las Pascuas, pues tenía que trasladarse hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque ella no tiene ese atributo de la omnipresencia. Bien, María no es omnisciente. Bien, no posee conocimiento absoluto e infinito. Es solo una mujer, un ser humano. No es un sábelo todo, ¿verdad? No posee ese conocimiento absoluto e infinito de todas las cosas. Ella no tenía conocimiento de todas las cosas. Sí, así lo vemos en las Escrituras, ¿verdad? Ella cada año, como les dijimos,
María y José viajaban a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años, se les perdió, ¿verdad? Y María tardó 3 días en encontrarlo. ¿Se pueden imaginar qué angustia tuvo? Si ella hubiese sido diosa, pues no se hubiera preocupado porque hubiera sabido dónde estaba su hijo. Pero como ella era una mujer, pues como toda madre, se preocupó y buscó a su hijito. Sí, y nosotros entendemos que era un niño, ¿verdad? De 12 años, pero realmente Jesús siempre estuvo al cuidado de su madre, protegiéndola. Bien, en el Evangelio de San Lucas capítulo 43, hasta el versículo 46, dice que al regresar, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jesús, se quedó en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Sí, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes, lo buscaban entre los conocidos. Sí, un día de 24 horas en las que no lo veían, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después, imagínense cuánta angustia, 3 días después, la angustia de una madre por su hijo, lo hallaron en el templo. Y en el versículo 48 del capítulo 2 que estamos viendo, dice que cuando lo vieron, se sorprendieron, ¿verdad? Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Muy preocupados, ¿verdad? Ahora sí que con Sí, cuánto. porque ellos no sabían dónde Y José, estaban. igual que María, su padre, yo dice María. Si María hubiera sido diosa, si hubiera tenido todo el conocimiento, lo sabría todo. Dios se conoce a sí mismo y conoce a toda su creación. Nada le es oculto a Dios, ni a sus oídos, ni a su mirada. Todas las cosas que Él ha hecho, de todo, Él tiene cuidado y las sustenta todo. Y las conoce Y lo conoce a todos. perfectamente. Como te conoce a ti, me conoce a mí, conoce a todos los seres, a toda su creación. Sí, Él nos ve, Él sabe todo lo que hacemos. Él conoce nuestros pensamientos, incluso lo que vamos a decir, Él lo sabe. Es más, sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Sí, en el Salmo número 139, ¿y sabe cuántos cabellos se caen al día? Todo, de todo sabe Dios, esa es tanta sabiduría. Conoce Salmo, nuestros nombres. nuestros nombres y nuestros días los tiene contados. El Salmo 139, capítulo 139, verso 1, dice, Del 1 al 4. del 1 al 4, dice, Jehová, tú has examinado y conocido, tú me has examinado y me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Él es omnisciente, ¿verdad? Él conoce todas las cosas. Esos son atributos de Dios que los seres humanos no los tenemos. O sea, los podemos tener, pero muy limitados. Sí, la palabra dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, imagínense. María tampoco es omnipotente, es decir, no tenía poder infinito, porque no era diosa, no pudo producir nada, era, bueno, una madre que tuvo hijos y hijas, no hizo nada por la naturaleza de por su voluntad, por voluntad propia, por decir. Sí, ella no podía producir nada por la fuerza de su voluntad. O sea, como Dios que decía, hágase la luz, y se hizo la luz. Ella no podía hacer esas cosas porque era una mujer. Y la Biblia dice que en una ocasión invitaron a María a una boda en Canaán de Galilea, y que también estaban ahí su hijo Jesús y sus discípulos. ¿Y qué creen? Que cuando faltó el vino, María fue y se lo dijo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no creó el vino ella misma? Bueno, No no tenían podía. vino y dirigiéndose a los que servían les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Entonces Jesús convirtió el agua en vino y bueno, para que siguiera la fiesta y manifestó allí Jesús su gloria.
Sí, dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice, bueno, que este fue el principio de señales que Jesús hizo y pues quedó, ¿verdad?, registrado en el Evangelio de San Juan. La Biblia nos muestra que María no era omnipotente. Al no ser una diosa, era una mujer, ¿verdad? No pudo transformar el agua en vino y le pidió ayuda a su hijo, a Jesús. Pues bueno, Jesús Sí, estaba también allí con sus discípulos. claro, y como pues él sí es Dios, él tenía autoridad y facultad y poder Y para bueno, hacer pues milagros. quizás este fue el primer milagro en público, pero que pasó desapercibido porque solo los que llevaron el agua se dieron cuenta. Sí, los sirvientes. Sí, nunca olvidemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y que Él sí tiene todo el poder porque Él creó el universo de la nada. Y puede crear cualquier cosa a voluntad. Es un atributo que solo le pertenece a Dios, no a los seres humanos. La omnipotencia es la gran manifestación del poder divino, del poder de Dios, del poder soberano de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sí, porque solo Dios es capaz de hacer todo lo que quiere. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él crea, Él sostiene y Él controla el universo. Aún el poder que a veces nos delega a nosotros proviene de Él. Amén, sí, Él nos usa cuando Él quiere hacer algo, ¿verdad? A través de alguien puede hacer milagros, pero no hay nadie que haga milagros porque tenga el poder de hacer milagros. Si Dios quiere, se hace. Sí, pero Él lo hace a través de nosotros. De alguien a quien Él Haya elegido. haya elegido para hacer su obra. En el libro de Job, capítulo 9, versículo del 7 al 10, dice la palabra, Él manda al sol y no sale. Detuvo Josué un tiempo el sol, ¿verdad? Él manda el sol y no sale. Y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión, las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas, maravillosas y sin número. Así es el poder que Dios Infinitas, tiene. sin número. Otra cosa que no tenía María es que ella no es soberana, no era soberana. Ella no tenía el control total sobre la creación, bueno, ni siquiera sobre su persona. María no eligió ser la madre de la naturaleza humana de Jesús. Ella no tomó esa decisión. Tampoco eligió la forma en que fue concebido Jesús. Y mucho menos escogió ella el nombre que le pondría al Hijo de Dios. Sí, porque Dios en su soberanía eligió a María para que cumpliera ese propósito tan hermoso de traer al Hijo de Dios al mundo. Y por supuesto que ella estuvo de acuerdo, porque ella era una mujer obediente. Ella se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. De veras que era una mujer temerosa de Dios. Por eso decimos, uno de los personajes más grandes de la Biblia es María, la esposa de José. En el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 38, entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor. Vean cuánto temor. Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sí, ¿verdad? Ella se ciñó a la voluntad perfecta de Dios. Dios sí es soberano. Tiene el poder supremo o final, es decir, que tiene el control total, el control absoluto sobre su creación. Él no tiene que consultar a nadie para hacer lo que quiera. Él no se deja influenciar tampoco por nadie. Él todas las cosas que hace son lo que Él desea, lo que Él quiere.
y por supuesto que todo lo que Él hace es perfecto y bueno, porque así es su naturaleza Realmente amorosa. eso es Dios soberano. Dios soberano, no hay quien lo aconseje. Él toma decisiones, es soberano. En el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y en el Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En conclusión, María no es la Madre de Dios. A la pregunta, ¿es María la Madre de Dios? Concluimos que María no es la Madre de Dios. Hemos dado sustento a esta respuesta. Ella no es una diosa y por tanto tampoco debe ser adorada, porque adorarla es abominable, porque Dios lo prohíbe. Si Dios nos ha prohibido no nada más adorarla a ella, no debemos adorar a ninguna creación de nuestras manos, ¿verdad? Ni hechos ni de piedra, ni de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de madera. Ni nada. O sea, esto se llama ídolos. idolatría y Idolatría. está prohibido por Dios, porque cuando nosotros en algún momento de nuestra vida llegamos a adorar ídolos, dice la palabra de Dios que realmente a lo que estábamos adorando era a los demonios. Por ignorancia, porque ¿verdad? no conocíamos la palabra, Sí. no habíamos escudriñado las santas escrituras. Pero fíjense lo que dice Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 5. Él nos prohíbe, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense que si María estuviera viva, ella no permitiría que la adoraran, porque ella adoraba a Dios y sabía que no iba a lastimar su corazón. Ella ni siquiera está enterada porque ella no está aquí con nosotros, ni tampoco conoce todos los idiomas porque era una mujer hebrea, solamente hablaba hebreo, ¿verdad? Entonces, si los mexicanos van y le rinden culto ahora con el nombre de María o con el nombre de Guadalupe o de otras, esos son inventos del hombre. Pero sí la vamos a conocer un día cuando estemos en la gloria de Dios, en el día de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleve en el arrebatamiento. Allá nos la vamos a encontrar a María, ¿verdad? Sí. Porque fue una mujer virtuosa, porque fue una mujer que ocupa un lugar privilegiado en las Santas Escrituras. Sí. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. O sea, Dios no quiere que estemos alabando ídolos, no quiere que nos postremos delante de ellos, no quiere que los adoremos, porque solamente Dios merece todo, el primer lugar en nuestras vidas y toda nuestra adoración y toda la alabanza. Que quede claro, dice Dios, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Todo es, la gloria sea para Dios y la alabanza y la adoración sea para Dios, para el Hijo y para el Espíritu Santo. El título de María, Madre de Dios, fue instituido como un dogma por la Iglesia Católica en el Concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Antes de esa fecha, nunca a nadie se le imaginó adorar a María, ¿verdad? Sí, 431 años después de la muerte de Jesús. Ya sí. María ya había muerto, ya. Sí, y en Éfeso, fíjense que en Éfeso se rendía culto a la diosa Virgen y Madre Artemisa o Diana de los Efesios, ¿verdad? Y debemos aclarar que en ese concilio lo que estaba en discusión era la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban discutiendo si era Dios o no era Dios, pero ellos nunca pensaron en la exaltación de María, porque antes de este concilio nadie exaltaba a María, ¿verdad?
cómo se desviaron, ¿verdad? En un lugar donde estaban buscando la adoración a Jesús, ponerse de acuerdo, se perdieron y metieron allá a María. Pues sí. Bueno, por otra parte, el culto a la diosa egipcia Isis, bien, allá sí existía la diosa en Egipto, la diosa Isis. Pero también era una A ver, vamos a sí. continuar. Se extendió por todo el mundo el mundo grecorromano. Una de sus representaciones es que la podían ver sentada en un trono con un niño en brazos. Era a esa diosa Isis a la que en el mundo greco de los griegos grecorromano, a esa es a la que adoraban. Sí, era una diosa egipcia, una diosa pagana, incluso era una, bueno, bruja, ¿no? Porque del ocultismo ella, hay muchas cosas de ella y muchas representaciones de ella, pero de ahí se agarraron para adorar a María, ¿verdad? Y ponerla como con un niño en brazos. Y el emperador romano, Constantino el Grande, que era un pagano y que adoraba a muchos dioses, pues también uno de los dioses que adoraba era Isis, ¿verdad? Pero al convertirse al cristianismo terminó con el culto a Isis en los siglos 4 y 5 después de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde a finales del siglo 3, 4 y 5 ya se había prohibido la adoración a esa diosa Isis. Se cree, bueno, sin embargo, antes de las representaciones de la Virgen María con el niño Jesús, primero fue la representación de Isis con el niño en brazos. Sí, y se cree que al expandirse el cristianismo por el Imperio Romano, pues fue muy fácil conectar, ¿verdad? La representación de la Virgen María con el niño en brazos sustituyó a la diosa Isis que traía a su niño en brazos por ser el mismo tipo de representación. Entonces, cuando pues las personas están adorando a María, en realidad están adorando a la diosa Isis, ¿verdad? La diosa egipcia. Sí, ese reemplazo fue una sustituto, ¿verdad? Metieron a Sí. María, influyendo de esta manera las creencias y prácticas romanas para venerar a María en contra de la voluntad de Dios. Realmente yo creo que no conocían la palabra de Dios, Sí. no conocían el Evangelio, Pues es porque que si nada lo hubieran más, conocido no hubieran metido a María. no, pues lo que pasa es que nada más quisieron sustituir a su diosa por otra para seguirla adorando. Reemplazar, Y ¿verdad? A la sí, imagen. sí, claro, como ya dijimos, ¿verdad? Que fue a partir del concilio de Éfeso que se le adjudicaron a María también títulos que solo le correspondían a la diosa pagana Isis, tales como Teotokos. Teotokos es la palabra griega que significa la que da a luz a Dios. Por eso esa confusión y por eso muchas veces dicen que María es la madre de Dios, pero María no es la madre de Dios, es la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Año 430 después ¿en qué momento se perdieron, verdad? También se le nombró reina del cielo, nombre dado a la diosa de la luna, a quien, él realmente diosa de la luna, a quien él realmente de Judá comenzó a rendir culto. El pueblo realmente comenzó a rendirle culto en Egipto. Sí, cuando fueron Bueno, ¿a quién? llevados Esta es la pregunta, ¿a quién realmente comenzaron a rendirle culto en Egipto? pues como que en el remanente de Judá le estuvo rindiendo culto, o sea, ellos abandonaron a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, y le comenzaron a rendir culto a la diosa de la luna, ¿verdad? A la cual los fenicios llamaron Astoret o Astaret o Astarte. Astarte. Y esta era la esposa de Baal o de Moloc, fíjense, esta Moloc, acuérdense que, o sea, Baal es una Un nombre de representación diablo, ¿verdad? sí, claro, del enemigo, del hasta diablo. un nombre de Sí. diablo, de Y Satanás. a Moloc era un supuesto dios
con D minúscula, al cual le ofrecían a sus hijos, ¿verdad? Los quemaban, se los ofrendaban en sacrificio. Pero también a esta misma diosa, los babilonios la llamaron Istar. Sí. O sea, les tenía muchos nombres, ¿verdad? Sí, Baal, recuerden si lo ligan con carnaval, Baal, ¿verdad? El culto a esta diosa como parte de la adoración incluía la inmoralidad. Todo este culto era una abominación a Dios, por eso es que Él se enojó mucho con ellos y les advirtió, ¿verdad?, a ese remanente de Judá a través del profeta Jeremías. Les dijo que perecerían en Egipto a causa de la maldad de sus obras, a causa de las abominaciones que hicieron, que su tierra sería puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador. Cuando nosotros adoramos imágenes, Dios se enoja. Todo el capítulo de 44 de Jeremías habla de esto terrible, porque se apartaron de él, refiriéndose a Dios, para ir a adorar a otros dioses a los cuales ofrecieron incienso, pecado contra el Señor, desobediencia. A Molot le ofrecieron a sus hijos en fuego, quemaban a sus primogénitos, ofrendándolos a Molot. Sí. Todo el capítulo 44 de Jeremías habla de esa diosa del cielo. Y habla de la idolatría que está prohibida por Dios y las consecuencias terribles de adorar ídolos, ¿verdad? Porque Dios se aparta totalmente de nosotros y porque es abominación para Él. Y los cristianos, por eso nosotros sí amamos a María, ¿verdad? A María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que la amamos y claro que la honramos, pero no la adoramos, no la idolatramos. Reconocemos, como ya lo dijimos, que fue una mujer virtuosa, que fue honorable, valiente, que se sujetó al propósito de Dios para su vida, pero no la adoramos porque la adoración solamente la merece Dios. Sí, María fue virgen durante el tiempo que estuvo Jesús con ella en su vientre, pero después pues ya obviamente esa palabra ya no era para ella. El propósito fue concebir en su vientre la naturaleza humana de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual entró a este mundo en carne para salvarnos. Pero aclaramos, no dio a luz a la naturaleza divina de Jesús. Él ya existía, no tiene principio. Jesucristo no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno. Y también nos gustaría aclarar que María no permaneció siempre virgen, ¿verdad? Ella y José sí consumaron su matrimonio, tuvieron intimidad, pero después de que ella dio a luz a su hijo Jesucristo. Esto lo dicen las Escrituras. Bien, así lo dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 24 y 25. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo la relación sexual, ¿verdad? No la conoció, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sí. No lo escogió el nombre José, no lo escogió el nombre María, lo escogió Dios. Sí, y el amor de María y José fue bendecido por Dios con hijos. ¿Por qué? Porque ya estaban casados, ya no tenían ningún impedimento. Dice que honroso, ¿verdad?, es el matrimonio. Y Jesús sí tuvo hermanos y hermanas. De hecho, los nombres de sus hermanos se encuentran registrados en el Evangelio de según San Mateo. Sí, en el capítulo 13 y 59 del Evangelio de San Mateo. No, 55. 55 y 56, dos versículos del capítulo 13 del Evangelio de según San Mateo. Dice la palabra: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? La Biblia nos revela que los hermanos de Jesús no creían en él. Esto en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice, después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanas, sal de aquí y vete. Le dijeron sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judá, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Bien, y aún sus hermanos creían en él, y ignoraban de todos los milagros que él había andado haciendo. Sí, y bueno, muchos dicen que sí tuvo hermanos, pero que solamente eran hijos de José. Mentira, la Biblia afirma que los hermanos de Jesús eran hijos de María. ¿Dónde lo dice? En el Salmo 69:8, ¿verdad? Es una profecía, bueno, lo dice, eso serían palabras de Jesús. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Éxodo capítulo 23, versículos 24 al 26. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas, adorando a Jehová tu Dios, y él bendecirá tu pan, bendecirá tu agua, y apartará de ti toda enfermedad. Bien, y fíjense cuánta bendición. Sí. Si hacemos lo correcto, bendice nuestro pan, nuestra alacena, el agua, y nos quita de las enfermedades. Solamente no te inclines ante dioses, no te inclines ante los ídolos. Ante imágenes, ante las imágenes. Solo Dios es el único que merece ser adorado. Bien, escuchemos una alabanza. Una alabanza. Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia y mi ser, sacia mi ser. Amiga o amigo, no es casualidad que estés viendo esta transmisión. María es la madre de Jesús, el Hijo de Dios, el cual se hizo carne para el perdón de nuestros pecados. Te invitamos a que deposites tu fe y deposites tu esperanza en la persona de Jesús y en lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, ya que por amor se sacrificó por nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿No te gustaría recibir a Jesús como tu Señor, como tu único y suficiente Salvador? Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias porque tu Hijo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Señor, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, ingresando al mundo a través de una mujer virgen llamada María, una mujer virtuosa, y hallándose en la condición de hombre, Señor, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el momento de la muerte en la cruz, para recibir el castigo que nosotros merecíamos, Señor, por nuestros pecados. Y para que nosotros fuéramos perdonados, bendito Dios. Amigo que nos estás viendo, ¿te gustaría recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Te gustaría recibir a Jesucristo como tu Salvador? ¿Ser un seguidor de Cristo? Si tu respuesta es sí, solo tienes que repetir conmigo, este es el proceso. Repite conmigo desde lo más profundo de tu corazón y di estas palabras. Bendito Dios, es una oración que tiene consecuencias en la eternidad. Di esto. Bendito Dios, reconozco que soy un pecador y reconozco que te he desobedecido. Te ruego, Padre bendito Dios, que perdones todos mis pecados. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Y creo en mi corazón, Padre, que tú lo levantaste de entre los muertos. Sálvame y seré salvo. Porque, Señor, creo que con el corazón se confiesa para justicia y que con la boca yo lo estoy confesando para salvación. Con mi voz, con mis palabras, lo estoy confesando como mi Señor y mi Salvador. Como mi Redentor, mi único y suficiente Salvador. Te ruego, bendito Dios, que en este momento recibas esta oración. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy, Padre bendito Dios, te doy muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús Cristo. Amén. Mira, amiga. En la primera epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice que los ojos y los oídos de Dios están atentos a las oraciones de sus hijos. Entonces Dios que está con nosotros, esto está escuchándolo, escuchó tu oración, Dios, cómo aceptaste a Jesucristo. Ahora mantente en firme y no te apartes, por ningún motivo no te apartes de Jesús. Sí, Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú te has revelado a las vidas de todas las personas que están viendo esta transmisión. Gracias, Señor, te damos por aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y que en este día han decidido aceptar a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo te ruego, Señor, que tú les ayudes a encontrar una iglesia, una casa, Señor, donde ellos puedan crecer espiritualmente, donde reciban ese alimento espiritual para que crezcan, ese alimento que es tu palabra. Señor, también te quiero dar las gracias por lo que tú vas a hacer en el cuerpo, Señor, de las personas que están enfermas, de Eric Axel Sánchez Martínez, de Rocío Rojo, de Omar, de Rafael Cermeño. Padre, sigue obrando, Señor, en sus vidas. Trae sanidad a sus cuerpos, Señor. Perdona sus pecados, sálvalos y serán salvos, sánalos y serán sanos. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos su compañía, que han estado hasta este momento con nosotros. Esperamos que mediten, reflexionen en esta palabra. Que esta palabra llene sus corazones. La palabra de Dios, que es tan importante que quede en las tablas de su corazón. Esta palabra que les hemos compartido con mucho cariño, mi esposa y yo. Esperamos que nos apóyennos compartiendo este mensaje con otras personas, a las personas que ustedes que conocen y que saben que están pasando por una situación difícil,
compártenles este mensaje de fe, porque hay esperanza en Cristo Jesús, es el mismo hoy, ayer y para siempre. Jesús es el Hijo de Dios. Así es, y hemos llegado al final de esta transmisión. Pues como siempre les recordamos que si tienen alguna petición de oración, pues nos pueden enviar un mensaje de texto por WhatsApp al número que aparece en la pantalla. Y pues sí les pedimos que nos digan su nombre y desde dónde nos acompañan, ¿verdad? Porque queremos orar por ustedes y también queremos saludarlos y orar por su petición, pues que Dios los bendiga. Y si Él lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga.